Colegas, bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy nos adentramos en un tema que sé que es fundamental en su práctica diaria, la amaurosis fugax. ¿Verdad? También conocida como ataque isquémico transitorio retinal o RTI. Exactamente, y un gusto estar aquí para profundizar en este tema tan importante. Buenísimo. Para esta inmersión profunda, como siempre, nos basamos en las últimas publicaciones y guías de práctica clínica. Y bueno, el objetivo de hoy, como siempre, es extraer esos puntos clave, esos puntos que realmente van a marcar la diferencia en su práctica clínica. Totalmente. Y es que la amaurosis fugax no es simplemente un síntoma ocular. Es, como bien dices, una señal de alarma, una advertencia de que algo más serio podría estar sucediendo. Exacto, es una señal de un riesgo elevado de un futuro accidente cerebrovascular, ¿no? Un ACV. Y de ahí la importancia de que la reconozcamos y la manejemos adecuadamente. Correcto. Y precisamente por eso es crucial entender cómo ha evolucionado nuestra comprensión del TIA en general. Ya no nos basamos únicamente en el criterio temporal, en cuánto tiempo duran los síntomas. Claro. La definición actual se centra en el tejido afectado. Ajá. En la amaurosis fugax no hay evidencia de infarto en la retina, lo que la clasifica como un TIA. Exacto. La isquemia es temporal, pero no deja un daño permanente en el tejido retinal. Así es. Y esa es la analogía clave que queremos que se lleven hoy. Una RTIA, o sea, un ataque isquémico transitorio retinal, tiene la misma seriedad, la misma implicación, digamos, de alerta temprana que un TIA cerebral en cuanto al riesgo de eventos vasculares futuros. Claro. Es una señal que no podemos ignorar. Exacto. De hecho, la Asociación Americana del Corazón, la APOA, define el TIA como una disfunción neurológica focal. Y ojo, esto puede ser en el cerebro, la médula espinal o, y aquí viene lo importante, en la retina. Exacto. Pero eso sí, sin evidencia de un infarto agudo. Sin infarto. Sin infarto. O sea, la amaurosis fugax sería entonces una subcategoría de esta definición amplia, ¿no? Exactamente. Y si vamos a la definición específica, la amaurosis fugax es una alteración transitoria de la función de la retina causada por isquemia, por falta de riego sanguíneo, pero que afortunadamente no produce daño permanente. Perfecto. Entonces, ya tenemos claro qué es y cómo se define. Pero hablemos del mecanismo, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el principal mecanismo que está detrás de esta falta de riego sanguíneo en la retina? Bueno, la causa más común, la que vemos con mayor frecuencia, es la interrupción temporal del flujo sanguíneo arterial que llega a la retina. Ajá. Y el culpable principal de esta interrupción suelen ser los eventos tromboembólicos. O sea, estamos hablando de pequeños coágulos o fragmentos que viajan por el torrente sanguíneo y llegan a la arteria que irriga la retina, correcto. Correcto. Y la fuente más frecuente de estos émbolos suele ser la arteria carótida ipsilateral, la que está del mismo lado del ojo afectado. Claro. Pero, ojo, que también pueden provenir del corazón o del arco aórtico. Interesante. Entonces, cuando vemos un paciente con amaurosis fugax, nuestra investigación no se limita solo al ojo. Exactamente. Tenemos que tener una visión más amplia, más sistémica. Totalmente. ¿Y qué otras causas quizás menos frecuentes pueden estar detrás de la amaurosis fugax? Bueno, existen otras posibilidades, aunque menos comunes. Por ejemplo, el vasoespasmo arterial retinal, donde las arterias de las retinas se contraen de forma repentina. Ajá. También hay que considerar la disección arterial, especialmente de la carótida, ya que puede afectar el flujo sanguíneo hacia la arteria oftálmica. Y en pacientes mayores siempre debemos tener en mente la vasculitis como la arteritis de células gigantes. Y no podemos olvidarnos de otras causas menos frecuentes, como estados de hipercoagulabilidad, donde la sangre tiene una mayor tendencia a formar coágulos, aumentos transitorios de la presión intraocular o incluso la compresión externa del globo ocular, aunque estas últimas son, digamos, más raras. Sí, son menos habituales. Y, y la forma en que el paciente experimenta esto, la manifestación clínica típica, ¿cuál es? Bueno, la amaurosis fugax se caracteriza por una pérdida de visión monocular, o sea, en un solo ojo, que es transitoria, y lo que es muy importante, indolora. Indolora. O sea, el paciente no siente dolor. Exacto. ¿Y cómo suelen describir esa pérdida de visión? ¿Qué nos dicen en la consulta? Hay varias descripciones típicas. Algunos Ujú. pacientes lo describen como una cortina o una sombra que desciende o asciende en su campo visual. Ajá, Otros hablan de un apagón repentino, como si se apagara la luz, entiende. o de una visión grisácea o simplemente borrosa. Interesante. ¿Y cuánto suele durar un episodio de amaurosis fugax? La duración típica es de segundos a minutos, con una recuperación completa dentro de la primera hora. Ajá. Si la pérdida de visión persiste más allá de una hora, la cosa cambia. Ah. Ahí ya podríamos estar hablando de una oclusión arterial retinal, que es una condición más grave.
claro, ya es otra cosa. Pasemos ahora a la etiología y los factores de riesgo. Ya mencionamos la importancia del sistema cardiovascular, pero podría profundizar un poco más en este aspecto. Por supuesto. Como bien dices, la causa principal de la amaurosis fugax es cardiovascular. Y dentro de las enfermedades cardiovasculares, la aterosclerosis juega un papel central. Es la condición subyacente más común. Claro, la aterosclerosis, con esas placas que se forman en las arterias. Exactamente. Ya. Y esas placas pueden formarse tanto en las arterias extracraneales, como la carótida y la vertebral, como en las intracraneales. Entiendo. ¿Y cómo encaja el tromboembolismo en todo esto? Bueno, tromboembolismo es la causa directa más frecuente de la amaurosis fugax. Los émbolos, que pueden ser de colesterol, de fibrina plaquetas o de calcio, se originan a menudo en esas placas de aterosclerosis. O sea, la aterosclerosis sería el terreno fértil para la formación de estos émbolos que luego pueden causar la amaurosis fugax. Exacto. Ya. Y volviendo al origen de los émbolos, ¿de dónde suelen provenir con mayor frecuencia? La fuente más común son las arterias carótidas, pero también pueden originarse en el corazón, especialmente en pacientes con fibrilación auricular, valvulopatías, tromboventricular o postinfarto. Y también, aunque con menor frecuencia, del arco aórtico. Entiendo. Entonces, durante un episodio de amaurosis fugax, ¿qué pasa con ese émbolo? ¿Qué le sucede? Lo más habitual es que sea transitorio, o sea, se fragmenta, se disuelve o se desplaza a una rama arterial más distal, lo que permite que se restablezca el flujo sanguíneo a la retina. Claro, y Sí. por eso la visión se recupera. Exacto. Genial. Ahora, mencionó algunas causas oculares locales que son menos frecuentes. ¿Podría darnos algunos ejemplos concretos? Por supuesto. Un aumento repentino de la presión intraocular, como en un glaucoma agudo de ángulo cerrado, podría causar una pérdida de visión transitoria similar a la amaurosis fugax. Ajá. También, aunque es raro, una compresión externa del globo ocular. Y en pacientes mayores de 50 años siempre debemos considerar la arteritis de células gigantes. Claro, la arteritis de células gigantes siempre hay que tenerla en cuenta en ese grupo de edad. Siempre. Y en cuanto a los factores de riesgo sistémicos, ¿cuáles son los más importantes que debemos investigar en un paciente que presenta amaurosis fugax? Bueno, la edad es un factor clave. A partir de los 50 años, el riesgo aumenta significativamente. Ajá. La hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la hiperlipidemia, el tabaquismo, la obesidad, todos estos son factores de riesgo importantes. Claro, los clásicos, digamos. Los clásicos. ¿Y algún otro factor que debamos tener presente? Sí, también es importante preguntar sobre antecedentes personales de ACV o TIA, así como sobre enfermedades cardíacas, especialmente la fibrilación auricular. Y por supuesto, la estenosis carotídea significativa también es un factor de riesgo importante. Entiendo. O sea que la historia clínica completa es fundamental en estos pacientes. Absolutamente. Y en cuanto al estilo de vida, ¿hay algunos hábitos que puedan aumentar el riesgo de amaurosis fugax? Sí, sin duda. Una dieta poco saludable, la falta de ejercicio físico, el estrés, el consumo excesivo de alcohol y, por supuesto, los antecedentes familiares de ACV o TIA también aumentan el riesgo. Perfecto. Ahora, hablemos de la amaurosis fugax como un diagnóstico de urgencia. Creo que ese es un punto crucial para nosotros, los oftalmólogos. Sin duda. La amaurosis fugax debe considerarse una emergencia médica. Una emergencia. Sí, porque el riesgo de ACV posterior es alto, especialmente los días siguientes al episodio. ¿Qué tan alto es ese riesgo? Se estima que el riesgo de ACV clínico después de un TIA, ya sea retinal o cerebral, es del 3 al 10% en los primeros 2 días y del 9 al 17% en los 90 días siguientes. O sea que no es un riesgo trivial. No, para nada. De hecho, se estima que hasta un 15% de los ACV están precedidos por un TIA. Vaya. Por eso es tan importante el tratamiento temprano. Se ha demostrado que un tratamiento adecuado tras un TIA reduce significativamente el riesgo de ACV. Entonces, la rapidez en la evaluación y el diagnóstico es vital. Totalmente. Lo ideal es realizar la evaluación dentro de las 24 horas del inicio de los síntomas. 24 horas. Sí, 24 horas. Y desafortunadamente se ha observado que a menudo hay retrasos en la evaluación de la retina en comparación con el TIA cerebral, lo que puede tener graves consecuencias para el paciente. Es cierto, es cierto. Y hablando de diagnóstico, ¿con qué otras causas de pérdida de visión monocular transitoria debemos hacer el diagnóstico diferencial? Bueno, hay varias condiciones que pueden simular una amaurosis fugax. La migraña ocular, por ejemplo, puede causar síntomas visuales transitorios. Ajá. La diferencia es que el aura migrañosa típica suele ser bilateral, se desarrolla gradualmente y puede ir seguida de cefalea. Claro. Sin embargo, la migraña retinal puede ser monocular, lo que puede hacer el diagnóstico diferencial más complicado. Sí.
Ahí se implica un poco más. Exacto. También debemos considerar los oscurecimientos visuales transitorios asociados al papiledema. Estos suelen ser muy breves, de solo segundos, y a menudo se relacionan con cambios posturales. Y no podemos olvidarnos de otras causas oculares, como la oclusión venosa retinal central inminente, las drusas del disco óptico, el glaucoma de ángulo cerrado intermitente, la sequedad ocular severa o incluso las miodesopsias. O sea, que el abanico de posibilidades es amplio. Sí, por eso es tan importante una buena historia clínica y una exploración oftalmológica completa. Totalmente de acuerdo. Y hablando de la exploración oftalmológica, ¿cuál es su papel en la evaluación inicial de un posible caso de amaurosis fugaz? Lo primero y más importante es obtener una historia clínica detallada del episodio de pérdida visual. Ajá. Debemos preguntar al paciente cómo empezó, cuánto duró, cómo describiría la pérdida de visión si tuvo otros síntomas asociados. En la exploración, el fondo de ojo suele ser normal en la amaurosis fugaz, ya que no hay infarto. Normal. Sin embargo, debemos buscar la presencia de placas de Hollenhorst en las arteriolas retinales. Esos símbolos de colesterol. Exacto. Ya. Son un signo de enfermedad carotidia subyacente. También es crucial evaluar la agudeza visual, los reflejos pupilares, buscando un defecto pupilar aferente relativo y los movimientos oculares. Ajá. Y en pacientes mayores de 50 años, la palpación de las arterias temporales es esencial para descartar arteritis de células gigantes. Claro. La ausencia de hallazgos específicos en el fondo de ojo en la amaurosis fugaz resalta la importancia de una buena historia clínica. Exactamente. La historia clínica es fundamental para guiar el diagnóstico. Totalmente de acuerdo. Bueno, y una vez que tenemos la sospecha de un RTIA, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es realizar un estudio sistémico completo para identificar la causa subyacente y evaluar el riesgo de ACV y eventos cardiovasculares futuros. Un estudio completo. Y es completo. ¿Y qué pruebas incluiría este estudio? Empecemos por las pruebas de laboratorio. En el laboratorio solicitaría un hemograma completo para evaluar la posibilidad de anemia o policitemia. Ajá. En pacientes mayores de 50 años también pediría OSG y PCR para descartar arteritis de células gigantes. Un perfil lipídico es fundamental para detectar hiperdipidemia. Ajá. Y también glucemia o HbA1c para descartar diabetes mellitus. Entiendo. En pacientes jóvenes o sin factores de riesgo cardiovascular evidentes, un coagulograma podría ser útil para descartar trastornos de la coagulación. Perfecto. ¿Y qué hay de la evaluación cardíaca? La evaluación cardíaca debe ser completa. Completa. Sí, completa. Un ECG para buscar fibrilación auricular u otras arritmias. Ajá. Un ecocardiograma, que puede ser transtorácico o transesofágico si sospechamos un origen cardíaco del émbolo, para evaluar valvulopatías, trombos ventriculares u otras anomalías. Veo. Y si sospechamos fibrilación auricular paroxística y el ECG inicial es normal, un Holter podría ser necesario. Interesante. Y en cuanto a las pruebas de imagen vascular, ¿qué nos pueden aportar? Bueno, la imagen no invasiva de los vasos del cuello es esencial. Esencial. Sí, esencial. Una ecografía Doppler carotídea, una CTA o una MRARA nos permiten evaluar la presencia de estenosis o disección carótida, que es una fuente común de émbolos. El Doppler carotidio suele ser la primera prueba que realizamos. También podemos obtener imágenes de los vasos intracraneales con una MRA o una CTA de cabeza para buscar estenosis u otras anomalías. Perfecto. ¿Y la neuroimagen? ¿Qué papel juega en este contexto? La resonancia magnética cerebral con DWI es la prueba de elección para descartar un infarto cerebral silente o condiciones que imitan un TIA. Y en la urgencia, un ataque de cabeza sin contraste puede ser útil para descartar hemorragia intracraneal u otras condiciones agudas. Entiendo. ¿Y hay alguna prueba de imagen oftalmológica que pueda ser útil en estos casos? La OCTA, la angiografía por tomografía de coherencia óptica, es una técnica prometedora. Nos permite evaluar la microvasculatura retinal y las áreas de no perfusión de forma no invasiva. Interesante. Su papel en el diagnóstico agudo aún está en evolución, pero es una herramienta con mucho potencial. Genial. Y para finalizar con el diagnóstico, ¿qué nos puede decir sobre las escalas de estratificación de riesgo? Bueno, una de las más utilizadas es la escala ABCD2. La ABCD2. Sí, la ABCD2. Toma en cuenta la edad, la presión arterial, las características clínicas del TIA, la duración de los síntomas y la presencia de diabetes. Ajá. Una puntuación de 4 más indica un mayor riesgo de ACV temprano y podría requerir manejo intrahospitalario. Ya veo. Pero, ojo, las escalas son solo una guía. El juicio clínico individual siempre es lo más importante. Totalmente de acuerdo. Entonces, resumiendo, la evaluación de un paciente con sospecha de RTIA debe ser
rápida y completa. Exactamente. Debemos realizar un estudio sistémico completo, incluyendo pruebas de laboratorio, evaluación cardíaca, imagen vascular y neuroimagen. Correcto. Y no olvidemos la importancia de la OCTA. La OCT. Sí, la OCTA. Y por supuesto, debemos utilizar las escalas de estratificación de riesgo para guiar nuestras decisiones. Así es. Y dado el alto riesgo de ACV temprano, es fundamental que derivemos al paciente a un centro de ACV o a un neurólogo de forma urgente. Sin duda. Una derivación temprana puede marcar la diferencia. Totalmente de acuerdo. Ahora, hablemos del tratamiento. ¿Cómo manejamos un caso de amaurosis fugax? El objetivo del manejo inmediato es prevenir el ACV y abordar los factores de riesgo modificables. Prevenir el ACV. Sí, prevenir el ACV. ¿Y qué medidas específicas tomamos? Iniciamos terapia antiplaquetaria de inmediato, generalmente con aspirina a 325 miligramos al día, a menos que haya contraindicaciones. Ajá. También es esencial controlar la presión arterial y la glucemia en pacientes diabéticos. Claro, controlar los factores de riesgo. Exactamente. ¿Y hay algún tratamiento específico para el episodio agudo de pérdida de visión? En el caso de la oclusión arterial retinal aguda, se han utilizado el masaje ocular intermitente y agentes reductores de la PEA, pero su eficacia en la retina no está clara. Entiendo. Lo más importante en el manejo inmediato es la derivación urgente al neurólogo o al centro de ACV. Derivación urgente. Sí, urgente. Para que puedan iniciar la prevención secundaria adecuada. Exacto. Y hablando de prevención secundaria, ¿cuáles son las medidas clave a largo plazo? La prevención secundaria es fundamental para reducir el riesgo a largo plazo de eventos vasculares. Sí, fundamental. La terapia antiplaquetaria a largo plazo, con aspirina, clopidogrel o una combinación de ambos, es la piedra angular. Ajá. También es crucial el tratamiento con estatinas para la hiperlipidemia. Estatinas. Sí, estatinas. Para controlar el colesterol. Sí, exacto. El control estricto de la presión arterial, con un objetivo menor de coticuarteno, milenovile, milehc, y el control de la glucemia en diabéticos son esenciales. Claro. Por supuesto, las modificaciones del estilo de vida. Los hábitos saludables. Exacto. Dejar de fumar, dieta saludable, ejercicio regular, mantener un peso adecuado y limitar el alcohol. Perfecto. ¿Y la anticoagulación? ¿Cuándo la consideramos? La anticoagulación, con warfarina o los nuevos anticoagulantes orales, está indicada en pacientes con fibrilación auricular u otra fuente cardioembólica identificada. Entiendo. En casos de estenosis carotídea significativa, la endarterectomía carótida o la colocación de un stent carotídeo pueden ser opciones. Ya veo. Entonces, el manejo a largo plazo es complejo y requiere un abordaje integral. Sí, es un abordaje multidisciplinario. Oftalmólogos, neurólogos, médicos de atención primaria, cardiólogos, todos debemos trabajar en conjunto, En equipo. en equipo. Y como oftalmólogos tenemos un papel fundamental en la detección temprana y la derivación oportuna. Exacto. Somos la primera línea de defensa. Totalmente de acuerdo. Para resumir, la amaurosis fugax es una emergencia médica que requiere una evaluación y un manejo rápidos y completos. Así es. Su causa principal es el tromboembolismo, generalmente de origen carotídeo, pero también puede ser cardíaco o aórtico. Correcto. Debemos realizar un diagnóstico diferencial cuidadoso con otras causas de pérdida visual monocular transitoria. Y no olvidemos la importancia de la OCT. La OCT. Sí, la OCT. El tratamiento incluye terapia antiplaquetaria, control de los factores de riesgo y derivación urgente al neurólogo o al centro de ACV. Y la prevención secundaria es fundamental para reducir el riesgo de futuros eventos vasculares. Exacto. Colegas, no subestimen la importancia de la amaurosis fugax. Es una señal de alerta que no podemos ignorar. Cada episodio de pérdida visual monocular transitoria debe tomarse en serio y requiere una evaluación exhaustiva. Totalmente de acuerdo. Manténganse actualizados sobre las últimas guías de práctica clínica para poder brindar la mejor atención a sus pacientes. Y no duden en consultar con otros especialistas si tienen alguna duda. La colaboración es clave. Gracias por acompañarnos en esta inversión profunda. Hasta la próxima.